Muy bien. Bueno, vamos a empezar entonces la clase. Como os dije ayer, vamos a hacer una serie de ejercicios, a ver qué tal se os da. Estos son ejercicios típicos de este tema que aparecerían o que podrían aparecer en un examen. ¿De acuerdo? Vamos a ver, la primera pregunta. Los individuos obtienen ganancias del comercio ¿debido a qué? Subí ayer las notas de estos días. ¿Lo visteis en el campus? No tenemos el campus aún. ¿No tenéis campus todavía? Me dijo una compañera vuestra que sí tenía acceso al campus. ¿Tenéis A mí hoy acceso al campus? me ha llegado el usuario. ¿Quién tiene acceso al campus? Yo. Ya. Bueno, la verdad es que lo colgué ahí. Las tendréis ahí. Pero bueno, con las notas vuestras, vamos a ver qué podéis hacer. O qué podéis, a qué podéis responder con las notas que habéis mostrado, que habéis tomado vosotros. Los individuos obtienen ganancias del comercio ¿debido a qué? A la especialización en la producción, a que pueden vender a un precio más bajo de lo que pueden comprar, que la autosuficiencia es eficiente, o a todo lo anterior. La especialización en la producción, correcto. Es la especialización en la producción la que hace que se produzcan esas ganancias en el comercio. Yo me especializo, soy mucho más productivo que otra persona en la producción de ese bien concreto y entonces puedo comerciar con otro que se ha especializado en otro producto y producto sobre el que pues ha generado una productividad muy grande y me compensa hacer el intercambio con él, ¿no? Ya veremos cómo esto está basado en los costes de oportunidad y en el coste de oportunidad de producir un bien u otro por parte de cada uno. Es decir, uno tiene la posibilidad a lo mejor de producir dos bienes, ¿no? Como os decía, tiene posibilidades de producir dos bienes y ¿cuál sería el coste de oportunidad de producir cada uno de ellos? ¿No? Para uno mismo. Hay dos costes de oportunidad ahí, ¿no? De producir el bien A y de producir el bien B, porque cada uno estamos produciendo los dos bienes, ¿no? Bueno, pues habrá dos costes de oportunidad para mí y dos costes de oportunidad para él, ¿no? Un coste de oportunidad de él, bien A, otro coste de oportunidad mío, bien A, ¿no? Bueno, pues nos especializaremos o se especializará en el bien que tenga un menor coste de oportunidad,
¿no? Entonces, si yo tengo un menor coste de oportunidad en el bien A, me especializaré yo en el bien A. Y por lo tanto, él se especializará en el bien B. Y de esa historia, de esa especialización, bueno, pues surgirán las ganancias del lugar. Vamos a seguir. Las escuelas de Florida ofrecieron pagos en efectivo a los estudiantes que obtuvieron una puntuación alta en los exámenes. Los pagos en efectivo son un ejemplo de cuál de los siguientes principios económicos básicos. De los recursos escasos, el coste real de algo es a lo que se debe renunciar para conseguirlo, hay ganancias del comercio, las personas generalmente aprovechan las oportunidades para mejorar. Esa, efectivamente, la D. La D es el tema de los incentivos. El tema de los incentivos. Cerrarme aquí ya, por favor. Correcto. Vamos a por la 3. La empresa Taco Hack, que es una empresa local, cobra el mismo precio por todo en su menú. 3 euros por un taco, un burrito o nachos. Y usted compra el taco y piensa que si no hubiera comprado el taco, hubiera comprado el burrito. El coste de oportunidad del taco es... ¿Quién dice el burrito? ¿No son los 3 euros que lo que cuesta el taco? Renuncia al burrito. Renuncia al burrito. ¿Vale? Es el burrito, efectivamente. Muy bien. Dice, un aumento de la eficiencia significa que una economía ha reducido sus costes de oportunidad, ha aumentado la equidad de su distribución de bienes y servicios, ha hecho que algunas personas mejoren sin que otros empeoren, ha aumentado los incentivos para que sus ciudadanos persigan su propio interés. Un aumento de la eficiencia significa ¿qué? De esas 4. Que unas personas mejoren sin que otras empeoren. Eso es. Esa es la definición de eficiencia, ¿no? Es decir, aumentamos la eficiencia cuando justamente hemos mejorado a algunas personas, el bienestar de algunas personas, sin tener que perjudicar a otras. ¿Vale? Cuando para aumentar la eficiencia tenemos que perjudicar a alguien, ¿realmente aumentamos la eficiencia o no? Cuando la única manera de aumentar el bienestar de alguien es a costa de perjudicar a otro, se dice que estamos en... ¿no? En el máximo de la eficiencia, ¿no? Ya no podemos mejorar a nadie sin perjudicar a otro. Por lo tanto, estamos en eficiencia máxima. ¿Entendido o no? Mientras podamos seguir mejorando la vida de alguien sin perjudicar a nadie, entonces estamos aumentando la eficiencia. Un poquito más, ¿no? Luego, no estábamos en la situación óptima, que es eficiencia máxima, ¿no? No estábamos en la situación óptima. Y cuando llegamos a la situación óptima, la reconocemos porque no hay forma de mejorar la vida de alguien sin perjudicar la de otro.
El análisis marginal estudia cómo las personas deciden si vivir al margen de la sociedad o no, hacer un poco más de actividad o un poco menos de actividad, analizar las empresas marginales, nada de lo anterior. No. Desde luego, si vivir al margen de la sociedad o no es una chorrada, ¿no? Eso es la que uno desecha cuando está contestando preguntas tipo T, ¿no? Analizar las empresas marginales también es otra. O sea, que estamos entre dos, ¿no? Entre B o D. Eso es la forma de contestar preguntas tipo test, ¿no? Desecharlas, tontas que son claramente falsas y quedarte con las que son posibles. De tal manera que, aunque contestes al azar, si contestas al azar aquí tienes un cuarto de probabilidades de acertar, ¿no? Porque sabes que una es la buena. Pero si reduces a 2 el número de posibles, finalmente, si contestas al azar, bueno, pues estás reduciendo, aumentando la probabilidad de acertar a un medio, ¿no? A 0,5, ¿no? Y si hacer un poco más de actividad o un poco menos de actividad. Realmente es eso. El análisis marginal. Si dedicar una hora más o no a determinada actividad. Una hora más si comprar un producto más, si, en fin, una unidad de algo más, un poco más, ¿no? O un poco menos de actividad. Esto es, tú te encuentras en el dilema de ¿hago esto, un poquito más de esto o no lo hago? Ese es el dilema, ¿no? Y si no lo haces, haces otra cosa, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces es o un poquito más de algo o no. Bueno, ahí puede un poquito menos, ¿no? Pero eso mismo, sí. Un poquito más o no lo haces realmente. Un poquito más o no. ¿Vale? Aunque bueno, esta pregunta es un poco abstracta en ese sentido, pero es, si uno tiene en la cabeza qué es el análisis marginal, es un análisis que se basa precisamente en eso, en tomar decisiones como paso a paso. No decisiones, voy a consumir 30 bolsas de palomitas. No. Tomas decisiones poco a poco. Consumes una, ¿no? Y miras cuál es tu situación. Consumes la siguiente y miras cuál es tu situación. La siguiente y cuál es tu situación, así sucesivamente, ¿no? Y entonces llega un momento en que a lo mejor no te compensa una más. Entonces, ¿cuántas has consumido? Bueno, pues las que has consumido hasta ahí. ¿Cuánto es una decisión en el margen? ¿Vale? Depende de cuándo paras, ¿no? Y paras cuando el coste de, digamos, de comerte una bolsa más de patatas, por ejemplo, ¿no? Pues no te compensa los beneficios que te da, ¿no? Al principio puede que te compense porque tienes mucha hambre, pero luego después, cuando has comido 15 bolsas ya, ¿no? Comerte la 16 ya, pues a lo mejor te hace un poco más difícil y a lo mejor te apetece otra cosa, una tila o algo, para tranquilizarte. O algo para el estómago. En China, ¿cuál de los siguientes será un recurso en la producción de arroz? Tierra fértil, ¿no? El trabajo, ¿no? Todos, ¿no? Tierra fértil, el trabajo, el capital físico, que son las máquinas, todo lo anterior, lógicamente, todo lo anterior. Hay que tener cuidado con esas respuestas, porque ves la primera, ¡pum!, te lanzas y dices, esta, ¿no? Hay que leerlas todas y contestar al final, ¿de acuerdo? Todo lo anterior, efectivamente, es un recurso. Están mezcladas. Las preguntas están mezcladas, como las que obtendríais en un examen, ¿no? No hablamos primero de los recursos individuales, después de los
de los recursos que, digo los recursos, de las decisiones individuales, después la interacción entre ellas, no, están todas mezcladas. Cuando los mercados no logran eficiencia, entonces, ¿qué? Deben lograr nada. El gobierno debe estar participando en el mercado. O sea, que no se logra la eficiencia porque el gobierno debe estar participando en el mercado. El gobierno puede intervenir para mejorar el bienestar de la sociedad. No ocurre nada en lo anterior. La fe. La fe. El gobierno puede intervenir para mejorar el bienestar de la sociedad. Efectivamente, cuando los mercados no logran la eficiencia por sí solos, entonces es que hay un ¿qué? Un fallo de mercado. Y entonces el gobierno puede intervenir para mejorar el bienestar de todos. Y una pregunta, ¿el mercado no puede solucionar sus propios fallos de mercado? El mercado se guía por los espíritus, por sus espíritus animales. Es decir, el mercado lo que va a hacer es perseguir, cada uno de los intervinientes en el mercado persigue su propio interés. Hay casos en los que efectivamente el mercado por sí solo no puede llegar a, digamos, a la eficiencia, a maximizar el bienestar social, porque las acciones de cada uno, bueno, pues, o las acciones de cada uno llevan consigo algún tipo de perjuicio para otros, que es lo que se llama las externalidades negativas, ¿no? Que es, por ejemplo, el tema de la contaminación, ¿no? El tema de la contaminación, o qué sé yo, pues salimos todos a conducir, ¿no? A lo loco, pues posiblemente, bueno, sí seremos muy libres para coger el coche, o coger un avión, o coger un helicóptero, cualquiera de nosotros, pero claro, si no sabemos conducir el avión o el helicóptero o el coche, pues posiblemente nos matemos y matemos a otros, o pase cualquier cosa dañina, ¿no? Para la sociedad. Ahí es cuando el Estado, ¿no? Tiene que intervenir para mejorar la situación, para mejorar el bienestar de todos. Es decir, hay casos en los que el mercado efectivamente no alcanza esa eficiencia, no puede alcanzar esa eficiencia. Vale. Profe, ¿Otra pregunta? que dice Pablo que si le puedes meter, que no le iba al wifi. A ver. Ok. Bien. Pregunta número 8. Dice, se produce un fallo en el mercado cuando ¿qué? Pues cuando algunas personas son capaces de comprar muchos más bienes que otras personas. Cuando la búsqueda individual del interés propio significa que algunas personas no podrán comprar todos los bienes que necesitan. Cuando la búsqueda individual del interés propio empeora a la sociedad. Cuando mientras persiguen su propio interés, algunas personas pueden cometer un error. Por ejemplo, pueden arrepentirse de haber comprado un coche en particular. La C, la búsqueda individual del interés propio empeora a la sociedad. Esa es la clave. ¿Vale? Esa es la clave. Esa es la definición de fallo de mercado. ¿Cómo? Algunas personas son capaces de comprar. Si se produce un fallo de mercado, cuando algunas personas son capaces de comprar muchos más bienes que otras. Bueno, no, eso pasará generalmente siempre. Y no es un fallo del mercado, eso dependerá de la capacidad de renta que tenga cada una de esas personas. Seguramente, ¿no? El fallo en el mercado es cuando, si tú persigues tu propio interés, todo el mundo persigue su propio interés, el resultado final no es el esperado. El resultado final es, digamos, una pérdida de bienestar social.
tú en principio, con tus acciones, consigues cierto bienestar, pero a costa de, bueno, de que algunos, generalmente a lo mejor gente próxima a ti, pues se vea perjudicada por esas acciones tuyas. Como puede ser, por ejemplo, poner la música a todo volumen en tu casa, ¿no? Bueno, pues tú eres feliz, estás bailando, pero el de al lado que está estudiando está fastidiado. Eso es una externalidad negativa. ¿Vale? Decía antes tu compañero, si el mercado puede regular de alguna manera esas situaciones. Bueno, si se arbitran, por ejemplo, yo empiezo a negociar contigo, ¿no? Yo soy el que está estudiando, tú eres el que tienes la música. Y te digo que te doy 20 euros. Si bajas la música, tú dices, vale, pues hemos llegado a un acuerdo. A mí tranquilidad. Vale, 20 euros. Y ahí no ha intervenido el Estado, ¿no? Bueno, hay casos como de este estilo, ¿no? En el que a lo mejor dos se pueden poner de acuerdo y sigue el asunto, ¿no? Pero claro, cuando son muchos, ¿no? Pues entonces es muy difícil ponerse de acuerdo. Nueve. Dice, las oficinas de esquina, en edificios de gran altura, ¿no? En rascacielos, ¿no? Dice, suelen costar más que las otras oficinas. Esto ilustra el principio económico de ¿qué? De recursos escasos. De recursos escasos, correcto. Recursos escasos. No tiene nada que ver con análisis marginal. Ahí no hay nada que decir sobre cuánto, ¿verdad? Los recursos que se utilizan de manera más eficiente posible para alcanzar los objetivos de la sociedad. Eso no tiene nada que ver con la utilización eficiente de los recursos, no dejarlos ociosos, ¿verdad? Esto simplemente que hay menos oficinas y las oficinas de esquina dan a dos calles, tienen mejores vistas, seguramente son más demandadas, hay menos y por lo tanto pues tienen más precios. ¿No? El coste de oportunidad de una reducción del impuesto sobre la renta podría medirse por qué. El coste de oportunidad de una reducción del impuesto sobre la renta podría medirse por los ingresos fiscales que el gobierno perdería. Vamos a ver. Los ingresos fiscales que el gobierno perdería, ese es el coste de oportunidad de reducir los impuestos, reducir el impuesto sobre la renta. Si tú reduces el impuesto sobre la renta, ¿qué va a pasar? Vas a ingresar menos, ¿no? Y te están diciendo que los ingresos fiscales del gobierno, que el gobierno perdería. Está claro que sí. Eso es un coste de oportunidad, ¿no? Lo que tú pierdes, a lo que renuncias por conseguir algo. ¿Qué quieres conseguir? ¿Quieres reducir el impuesto sobre la renta? Que te voten. O vas a perder los ingresos que hubieras conseguido si no lo hubieras reducido. Eso está claro, ¿sí o no? La segunda, la falta de un programa de medicamentos baratos para las personas de la tercera edad. ¿Eso sería un caso de oportunidad o no? Otra vez, a lo que renuncias por conseguir lo que quieres. ¿Tú quieres conseguir reducir los impuestos sobre la renta? ¿Quieres que te voten? Porque es para eso a lo mejor que uno lo hace, ¿no? Un político a lo mejor lo haría. A lo mejor otro político lo haría simplemente para
para aumentar la actividad económica, aumentar el consumo, ¿no? Hay más dinero en los bolsillos de la gente y más renta disponible, y eso seguramente vaya a aumentar el consumo, ¿no? Y empieza, ¿sabéis? Aumenta el consumo de unos, se sienten más ricos, empiezan los otros consumen más, en fin, la rueda esta, ¿no? Los ingresos de unos son los gastos de los gastos de unos son los ingresos de los otros, ¿no? Sería un costo de oportunidad la falta de un programa de medicamentos, la falta de... No puedes financiar un programa de medicamentos baratos, porque has dejado de recibir una serie de ingresos que has dejado de recibir, los podrías haber dedicado al programa de medicamentos baratos para la gente de la tercera edad. Claro que es un costo de oportunidad. El aumento del déficit presupuestario de nuestra nación. El déficit presupuestario es la diferencia entre ingresos y gastos. Si tú renuncias a ingresos, obviamente el déficit presupuestario va a ser mayor. Los gastos de los ingresos van a ser mayores. Por lo tanto, también, eso es un costo de oportunidad, ¿no? Costo de oportunidad es reducir. Pero una pregunta. Es el aumento, quiere decir, del déficit. Sí. Reducir los impuestos, o sea, no quiere decir que vayas a ingresar menos, ¿no? O sea, no tiene por qué. Ah, muy buena observación. Eso es lo que ha estado predicando. Se ha estado predicando desde algunos sectores del PP, por ejemplo, de la derecha, fundamentalmente, para reducir ingresos. Es decir, para reducir, reducciones de ingresos como motor, ¿no? Reducciones de impuestos como motor de la economía. Eso se llama la curva de Laffer. La curva de Laffer, el economista famoso estadounidense, planteó que si tú en un momento determinado aumentas a los tipos impositivos, puedes llegar a recaudar menos. Y también, si bajas los tipos impositivos, puedes llegar a recaudar más. Normalmente, en situaciones normales, si uno aumenta los tipos impositivos, pues obviamente vas a recaudar más. Si yo a ti de tu renta te cojo, en vez del 1%, te cojo el 2%, voy a tener más ingresos, ¿no? Y si a todos hago lo mismo, pues exactamente igual. Claro que Laffer decía, bueno, en casos excepcionales, ¿no? Pues que son casos extremos, sabes que esta afirmación de Laffer nunca ha sido corroborada empíricamente desde un punto de vista científico, ¿no? Entonces, esto es una de las cosas en las que la izquierda puede que tenga razón. Es decir, no hay mucha evidencia empírica de que la curva de Laffer se haya estado dando en algún país concreto, o la afirmación de Laffer, más impuestos, menos ingresos. ¿En Estados Unidos no se da esa afirmación? Claro. ¿No? No, te estoy diciendo que no se ha comprobado empíricamente en ningún sitio. ¿Por qué? Pues porque algunos economistas muchos pensamos que esa es una situación extrema. Es decir, en un momento determinado es posible que un aumento importante de los impuestos haga que a ti no te compense trabajar. Y dices, bueno, vamos a ver, yo para ganar, yo voy a dedicar una hora más de mi trabajo, pero esa hora de mi trabajo, va a suponer que yo le voy a pagar al Estado un 90% de lo que gane. No me interesa. No me interesa. Vale, pero en el caso contrario, en el que tú reduces impuestos, no es lo que pasa en Estados Unidos y se recauda, creo que lo mismo o incluso más. O sea, la gente tiene más poder adquisitivo porque tiene más dinero. Bueno, depende de qué impuestos, claro. Es decir, aquí estamos hablando de impuestos sobre la renta. A lo mejor tú coges y dices, vamos a ver, voy a bajar el IVA, ¿vale? Que es un impuesto indirecto.
voy a bajar el IVA y es posible que bajando el IVA lo que hagas sea recaudar más porque has estimulado el consumo. Y si antes se consumía con un IVA de un 20%, se consumía 100, ¿no? Con un IVA del 10%, a lo mejor se consumen 500. Y claro, 10% sobre 500 es más que un 20% sobre 100. Y acabas recaudando más, ¿no? Pero en el impuesto sobre la renta, eso es más cuestionable, incluso con el IVA. En situaciones normales, no en casos extremos, ¿no? De tipos impositivos ya muy altos y pasan a ser súper altos, no se ha demostrado esa afirmación, pero la duda, bueno, pues está ahí, ¿no? De hecho es una duda que se plantea y que todavía, bueno, pues se discute entre políticos. No te digo que nunca en ningún caso pueda pasar eso. Yo creo que hay casos efectivamente extremos en los que, bueno, pues un aumento o una reducción impositiva sí que pueda hacer que se recaude más. Sobre todo en esta época, en épocas de crisis, ¿no? En las que es muy importante incentivar el consumo y dar a la gente confianza. Es decir, claro, si tú empiezas a reactivar el consumo a base de bajar impuestos, ¿no? Empiezas a reactivar el consumo y la gente empieza a comprar y la gente empieza a tener menos miedo de perder su trabajo, eso le lleva a consumir más y finalmente es posible que en un corto periodo de tiempo, porque también, ¿sabéis? A largo plazo, bueno, pues a lo mejor puede pasar cualquier cosa, pero en un periodo de tiempo razonable es posible que tenga razón y que una bajada de impuestos lo que haga sea finalmente aumentar la recaudación. Porque si tú subes los impuestos, lo que haces es deprimir. Seguramente en situaciones, estoy hablando de situaciones como la que estamos viviendo, ¿no? Una situación muy difícil en la que la economía está muy deprimida ya, que hay mucha gente que tiene muchísimo miedo a perder su trabajo, que lógicamente cuando uno tiene miedo, lo que hace es retraerse en el consumo, porque es como cuando vas esquiando. No sé si esquiáis alguno, pero cuando empiezas a esquiar, tu cuerpo dice para atrás, ¿no? Y te tiras para atrás y entonces es cuando te caes. Realmente lo que tienes que hacer es justamente lo contrario, es tirarte para adelante, para la pendiente, para no caerte, ¿no? Pero claro, eso requiere ciertos conocimientos, cierta técnica, ¿no? Pues igual en economía, ¿no? Uno cuando tiene miedo y piensa que su trabajo está en peligro, pues instintivamente dice, bueno, yo voy a consumir menos, y eso lo hace mucha gente, y cuando lo hace mucha gente, finalmente se acaba cumpliendo, es decir, todo el mundo pierde su trabajo, ¿no? En estas circunstancias, una bajada de impuestos podría ser beneficiosa y finalmente aumentar la recaudación porque generaría, digamos, o podría generar esa confianza que la gente ha perdido, podría beneficiar a unos sectores que ahora mismo están muy perjudicados y que en el momento en que repuntaran un poquito, ¿no? Bueno, pues generaría, no solo en esos sectores, sino en otros, esa confianza que hemos perdido, ¿no? Entonces, no te digo que no tengas razón, pero en situaciones normales, en las que no pasa nada, ¿no? Pues yo tengo más dudas. Y desde luego lo que sí es cierto es que no conozco ningún estudio en el que la curva ELAFER, que es esto de lo que estamos discutiendo, se haya visto de alguna manera corroborada o se haya encontrado evidencia empírica a favor de esa curva ELAFER, de que está pasando eso. Salvo en casos puntuales, concretos, yo tengo dudas. Pero bueno, gracias por la pregunta. Está bien, está muy bien sacada a colación. Pero en situaciones normales, la respuesta correcta en este 10 sería todo lo anterior.
aunque si me pones no estoy de acuerdo con el todo lo anterior, porque por tal, entonces yo también te autorizaría un punto 2. Dime. Para subir la entrada de renta, ¿no podrías ocasionar también que la gente se confíe demasiado y gaste más de lo que puede? Porque en una situación de crisis también se puede liberar más gasto, pero luego al volver a una situación estable, la gente puede volver a tener más impuestos, no pagar lo que ha comprado. Bueno, vamos a ver. Lo que pasa en la crisis, Todo esto, todas las medidas que uno toma no necesariamente tienen un efecto, digamos, instantáneo o un efecto, digamos, a corto plazo. Es posible que tengan un efecto a medio plazo y que después, digamos, reviertan otra vez. Es decir, dice, vamos a ver, bajo los impuestos ahora, podría pasar que bajo los impuestos ahora, y ahora, o a corto plazo, pues la gente se anime y empiece a consumir más. Pasa un tiempo, consumiendo más, los que reciben esas rentas se sienten más confiados y ellos mismos también empiezan a consumir más, ¿no? Eso genera una situación con el tiempo, pasando el tiempo, ¿no? más que nada la clase más apoderada tiene dinero para luego poder pagar eso. No, pero esto es poco a poco la economía va mejorando, porque has metido un shock en la economía, has intervenido en la economía bajando impuestos y eso ha hecho aumentar en algunas clases, en algún sector, has aumentado el consumo, ¿no? Posiblemente de las personas más adineradas o de quien sea, pero esas personas están inyectando ya dinero en la economía, ¿no? A través de su consumo. Y eso va a hacer que otros reciban ese dinero y consideren ese dinero como algo no transitorio, sino algo que va a perdurar, ¿no? Y entonces y empiezan a cometer ellos mismos gastos. Ese gasto que antes no hacían por miedo y que ahora lo llevan a cabo, ¿no? Eso genera un aumento en la actividad. Al generarse esa actividad, esa nueva actividad, la economía va mejorando y es posible que en un momento determinado aquello se dispare y diga, bueno, vamos a ver, en fin, esto ya vamos viento en popa y sigue, voy a pedir prestado y entonces te dan el crédito y compras más y entonces es así como se forman. Esta es la explicación de por qué se forman los ciclos en la economía. Hay unas épocas de depresión y unas épocas de expansión, digamos, unas expectativas muy crecidas, excesivamente optimistas, ¿no? De la situación. Y claro, cuando las expectativas no se cumplen, pues entonces se empieza uno a recoger velas. Y eso hace que vuelvas otra vez a la época, digamos, de bajada, ¿no? Empiezas a reducir tu consumo, empiezas a reducir tu actividad y eso hasta que un momento te entra el pesimismo y dices, uy, qué mal estoy. Y entonces es cuando otra vez llegas al suelo, ¿no? Y así, de alguna manera, las expectativas en todo esto juegan un papel importantísimo. Las expectativas o el sentimiento, ¿no? De la gente acerca de cómo va la economía, aunque no es solo eso. ¿Entendido? Como tú decías, con el tiempo es posible que ese shock inicial de bajada de impuestos genere en un momento determinado una euforia desbordante, pero tiene que pasar tiempo. Tiene que pasar tiempo y desde luego ese shock inicial que fue el origen, bueno, no es solo el origen de ese optimismo desbordante, sino ha sido la generación de expectativas que se han ido formando en un momento determinado y que han hecho que en un momento determinado digamos, la capacidad o el gasto de la economía sea muy superior a su capacidad productiva. ¿Vale? Estemos en el último principio, ¿no? En el penúltimo principio que vimos ayer, el principio número 11, ¿no? Eso genera esos ciclos.
Luego, aquí, la respuesta correcta es todo lo anterior. Todo lo anterior. Aunque vuestro compañero tenía un punto de razón. Puede que tuviera un punto de razón. ¿Cuál de los siguientes es un ejemplo de análisis marginal? ¿Qué? ¿Un viajero toma el autobús para trabajar en un lugar en lugar de conducir? Eso no, eso es simplemente una elección que hace y seguramente por algún motivo relacionado con bueno, pues con los costes para él de conducir en vez de, ¿no? Dime. ¿Qué producción adicional produce una empresa familiar cuando contrata a un trabajador más? Pues sí. Eso se trata, ¿no? Es decir, vamos a ver, contrato un trabajador más. Contrato un trabajador más. ¿Qué producción adicional va a tener mi empresa? Tanto, ¿no? Eso lo voy a vender a cuánto, ¿no? ¿Me compensa o no me compensa contratar al trabajador más? Es una desimaginación. Si la producción adicional que me provoca ese trabajador adicional, ¿no? La producción adicional o las ventas, ¿no? que en un momento determinado provoca ese trabajador adicional, compensan su coste, lo contrataré. Ahora quiero contratar a otro, ¿no? Ese otro trabajador posiblemente produzca lo mismo que el anterior. Pero a lo mejor yo no puedo vender tanta cantidad fuera, porque mi cuota de mercado se ha acabado. ¿Entendéis? Y parte de la producción de ese trabajador la tengo que dejar en el almacén. En el momento en que hago eso, digo, bueno, vamos a ver, esto no me compensa todavía, o sea, ¿me compensa lo que vendo? Sí, pues entonces le contrato. Pues va a llegar un momento en que lo que produzca el trabajador lo voy a tener que dejar casi todo en el almacén y voy a vender una pequeña parte. Entonces, en ese momento no me compensará contratar al trabajador. Por lo tanto, me quedo en el nivel anterior. ¿Entendido o no? Eso es un análisis marginal, efectivamente. ¿Y el apartado B y el C no tienen nada que ver con el análisis marginal? No, porque ¿cómo cambian las reducciones de impuestos la tasa de crecimiento de los ingresos medios? Bueno, o sea, nada que tenga que ver con por cada unidad. Un análisis marginal, vamos a ver, es que no tengo pizarra. No tengo pizarra. Bueno, ¿se está grabando esto? A ver, espérate, a ver. Vamos a ver. Voy a intentar cambiar. A ver. Ahora no se ve, ¿no? A ver, tengo que enchufar. Sí, ahí se ve, ¿no? Ahora sí se ve la pizarra. ¿Cómo que se ve la pizarra? Sí. Ahora ¿Veis la estamos... pizarra? Sí, ahora sí. ¿Sí? Bueno, vamos a ver si veis lo que escribo. Mirad. ¿Veis la ecuación que he escrito o no? Sí, sí, se ve. Sí. Imaginaos que esto es el consumo del individuo Y.
que es una función lineal de su renta. ¿Vale? Cuando se dice que el consumo es una función de la renta, bueno, lo que estoy diciendo es que, lógicamente, cuanto más renta tenga el individuo, ¿no? En este sentido, o sea, cuanto más renta tenga el individuo, bueno, pues eso afectará al consumo. Es decir, no son dos variables independientes, sino que de alguna manera una causa la otra. Esa idea que es conceptual, yo la puedo escribir matemáticamente, digamos, de esta forma. Podría haber dicho que el consumo es una función de la renta. ¿De acuerdo? Aquí lo que he hecho es especificar el tipo de función. ¿Esta función la conocéis o no? ¿Cómo se llama esta función? No. Esta función es una recta. Esto es lo que se llama una recta. Esto es la ecuación de una recta. El consumo es una función lineal de la renta. Pero lo que sí sabéis hacer es calcular la derivada parcial de t sub i con respecto a i sub i. ¿Sabéis calcular esa derivada parcial? Derivar la i con respecto a la x. ¿Cuánto es esto? 3, ¿no? Y la derivada de la i con respecto a una constante, ¿cuánto vale? Perdón, la derivada de la i con respecto a una constante, no. La derivada, es la derivada de una constante, con respecto a una variable. La derivada de 3, por ejemplo, con respecto a cualquier variable. ¿Cuánto vale eso? La derivada de una constante, ¿cuánto valía? 0. 0, ¿no? Bueno, pues tenéis que repasar esto de las matemáticas. ¿Vale? Si yo cojo aquí y derivo la parcial de t sub i con respecto a i sub i, esto es igual a la parcial de 1 con respecto a i sub i más la parcial de 0,5 i sub i con respecto a i sub i, que es igual a 0 más 0,5, es decir, 0,5. 0,5, ¿vale? Mirad, ¿cómo se interpreta una parcial? Lo que varía c al variar la i en una unidad. Eso es una propensión marginal. Lo que varía el consumo al variar la renta a una unidad. ¿Cuánto va a variar el consumo de la persona al variar la renta en una unidad? 0,5. Por cada unidad de renta adicional que a mí me den, yo me voy a gastar 0,5. Eso es análisis marginal. ¿De acuerdo? ¿Cuánto va a variar una variable al variar la otra en una unidad? Pensar en esos términos. Siempre que penséis en esos términos, estáis haciendo un análisis marginal. Solo. Y aquí, en este caso, ¿cómo cambian las reducciones de impuestos medios? Voy a... ¿Cómo cambian las reducciones de impuestos la tasa de crecimiento de los ingresos medios? Pues no hay nada de esto. No hay nada de este análisis marginal. Se hubiera dicho, ¿cómo van a cambiar? ¿Cómo va a cambiar la tasa de crecimiento de los ingresos al variar, digamos, los tipos impositivos en una unidad? Pues entonces sí, estaríamos hablando de análisis marginal. ¿Vale? La pregunta es, ¿cómo va a variar una variable al variar la otra en una unidad? ¿De acuerdo? Eso es análisis marginal. Vale. El 0,5 este que os he puesto en la pizarra, eso es lo que se llama la propensión marginal a consumir, de hecho, ¿no? Y bueno, pues si en vez de tener consumo y renta aquí, pues tenéis, qué sé yo,
inversión y renta, o tenéis exportaciones y renta mundial, ¿no? Bueno, pues tenéis ahí un análisis marginal. ¿Cómo va a variar las importaciones? Es decir, las ventas que nosotros hacemos, perdón, las exportaciones, las ventas que nosotros hacemos a otros países, nuestras exportaciones, al variar la renta mundial, la renta de los que nos compran en una unidad. Eso es análisis marginal, ¿no? Estamos calculando, de alguna manera, por cada unidad de aumento de la renta mundial, cuánto van a aumentar o variar nuestras exportaciones. Eso es análisis marginal. ¿Entendido? Vale. Seguimos. 12. La especialización y el comercio deberán dar lugar a todo lo siguiente, excepto ¿a qué? Individuos que aprenden habilidades específicas y ganan un salario. Bueno, eso es la especialización, ¿no? Una disminución de la producción económica total. ¿Sí? Es esa, ¿no? La B. Una disminución de la producción económica total, ¿es cierto eso? O sea, si tú te especializas, hablábamos otro día, si yo me especializo en aviones grandes y él se especializa en aviones pequeños, al final, entre los dos vamos a producir muchos más aviones que si cada uno producimos yo aviones grandes y pequeños y él aviones grandes y pequeños. Al final, la producción total de aviones en esas circunstancias va a ser menor que si yo me especializo en y él se especializa en. Eso es lo que decíamos el otro día. Por eso el comercio, ¿no? El comercio genera ganancias, ¿no? El comercio genera ganancias debido a la especialización. Luego, no puede llevar a una menor producción total. En todo caso, a una mayor producción total. ¿No? Por eso se hace. Si yo me especializo porque yo soy mucho más habilidoso, como el ejemplo que veíamos el último día. Uno es más habilidoso haciendo los experimentos de química y el otro es mucho más habilidoso escribiendo los informes. Entonces, ¿qué hace? Uno se especializa en hacer los experimentos de química y el otro en hacer los informes. Y entre los dos han tardado mucho menos tiempo que si cada uno hiciera sus experimentos y su informe. ¿Entendéis? Esto era un ejemplo del otro día, ¿no? Que vimos en uno de los ejercicios que hicimos. Luego, una disminución de la producción económica total, eso es lo que es falso. Porque lo otro, niveles de vida más altos, pues sí, porque el intercambio de bienes y servicios en los mercados, a ver, excepto la especialización en el comercio debe dar lugar a intercambio de bienes y servicios en los mercados. Bueno, pues sí, claro que sí. De hecho, cuando te especializas es para hacer intercambio, porque si no, ya me contarás, ¿no? Yo puedo ser muy buen economista, pero si no hay nadie que haga pan, no como. ¿Vale? 12, hay 20 preguntas. 13. Un recurso es ¿qué? La A. Cualquier cosa que pueda ser utilizada en la producción. Un recurso es cualquier cosa que pueda ser, digamos, que sirva para hacer otras cosas. ¿Vale? No es cualquier cosa que pagues, ni cualquier cosa que tenga escasez de suministros, y desde luego no todo lo anterior. 14. ¿Cuál de los siguientes será un ejemplo de coste de oportunidad? Gabriel renuncia a la oportunidad de visitar el Museo del Prado para pasar un día en la montaña, ¿no? El coste de oportunidad de pasar el día en la montaña es
El dejar de visitar el Museo del Prado, lógicamente, eso es un coste de oportunidad. Dicen, ¿cuál de los siguientes sería un ejemplo de coste de oportunidad? Ese seguro que es un ejemplo de coste de oportunidad. El otro, Gehrig estudia para un examen de biología molecular, después de llamar a su empresa para solicitar tiempo fuera del trabajo. Bueno, este está asumiendo un coste por estudiar. Es que le descuenten el día de trabajo, que se quede sin vacaciones un día. ¿No? Este está trabajando y llama a la empresa para decir que necesita un día para tal. La empresa no se lo va a regalar. La empresa se lo descuenta del sueldo o le quita un día de vacaciones. O se descuenta un día de asuntos propios que tenga, ¿no? Pero ese día lo pierde, está decidiendo estudiar en vez de utilizar ese día para otra cosa, ¿no? ¿Sí o no? Después de llamar a su empresa para solicitar tiempo fuera del trabajo. Él está trabajando, claramente, ¿no? Está trabajando y entonces serían todos los anteriores, ¿no? O sea, todos serían un ejemplo de bueno, coste de todavía no hemos oportunidad. visto el tercero, pero no hemos visto el tercero, que es Bill trabaja en el techo de su nuevo hogar en lugar de tomar tiempo para ir a pescar. Pues ese también, desde luego, ¿no? Y el ir al trabajo, el coste de oportunidad es dejar de estudiar, ¿no? Entonces serían todos. Claro, serían todos, todo lo anterior. Bill trabaja en el techo de su nuevo hogar en lugar de tomar tiempo para ir a pescar. Está clarísimo que el coste de oportunidad de trabajar en el techo es dejar de ir a pescar. Y el coste de oportunidad del Gehrig que se ha tomado el día libre es dejar de ir a trabajar. Si deja de ir a trabajar, obviamente la empresa no le va a regalar ese día, se lo va a descontar o se va a descontar de vacaciones. Realmente está haciendo una elección que es o bien estudio, o bien dedico un día a estudiar, o bien dedico un día de mis vacaciones a estudiar, o bien dedico un día de mis vacaciones a pasármelo bien, ¿no? Él ha cogido y ha decidido estudiar en ese caso. Es un coste de oportunidad. Efectivamente, el 14 es todo lo anterior. 15. ¿Cuál de los siguientes no es uno de los 4 principios de elección individual? ¿Los recursos son escasos? ¿Ese es o no? Ese es uno, ¿no? El trabajo voluntario no remunerado es irracional, ya que la racionalidad económica dicta que las personas solo deben participar en el trabajo por el que se les paga. Eso tiene nada que ver con ninguno de los principios básicos, ¿no? De la elección individual. El coste real de algo es su coste de oportunidad, eso es uno de los principios, ¿no? Y después las personas generalmente aprovechan las oportunidades para mejorar, son los incentivos, es otro de los principios. Luego, aquí, el que no es uno de los 4 principios es el B. (16) Los economistas utilizan el término equilibrio para describir ¿cuándo los individuos son iguales? No. ¿Cuándo ningún individuo estaría mejor tomando una acción diferente? Un equilibrio es cuando ningún individuo estaría mejor tomando una acción diferente. Ese parece que sí, ¿verdad? Sí. Parece que es el B, ¿no? Y después, cuando ninguna persona tiene un incentivo para cambiar su comportamiento. No sé también, ¿no? Por lo tanto, Entonces serían B y C. B y C, que sería la D, ¿no? Una pregunta, luego estas preguntas no las vas a subir al campus para que las tengamos. Sí, os la voy a subir. Vale. ¿Cuál de los siguientes ejemplos es un ejemplo de elección individual? El gobierno anuncia planes para prohibir fumar a todos los restaurantes de Florida.
Lauren gasta su asignación en almohadas para su cama. Francia decide retener fondos para reconstruir Irak. Rusia decide aceptar la ayuda estadounidense para la construcción de oleoductos. La B es la única en donde hay un individuo. Los demás son países, ¿no? Es algo agregado, ¿no? Estamos hablando de individuos, no de países. ¿Cuál de los siguientes no es uno de los 4 principios básicos para entender la elección individual? Los recursos son escasos, eso es un principio. El coste real de algo es el dinero que debe pagar para obtenerlo. ¿Cuánto es una decisión en el margen? Las personas generalmente aprovechan las oportunidades para mejorar. El B, efectivamente, el coste real de algo no es el dinero que debes pagar para obtenerlo. Es a lo que renuncias para obtenerlo. Tenemos que tomar decisiones, ¿por qué? Porque tenemos ingresos ilimitados, los recursos son escasos, las opciones implican una compensación. Las dos últimas, B y C. ¿Por qué tenemos que tomar decisiones? Desde luego la A no, ¿no? La B y la C. La C, las opciones implican una compensación, ¿no? Vamos, eso no es un principio, desde luego. Solo la B, entonces. Las decisiones las tomamos porque los recursos son escasos. Y tenemos que decidir entre dos opciones. Pero igual una opción te compensa más que otra, ¿no? Una opción te compensa más que otra, pero para ello tiene que haber escasez, porque si no hay escasez, pues coges las dos opciones. Ya, vale. 20. Y última. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es cierta? En una economía eficiente, ahí el es se me ha pasado. En una economía eficiente no hay recursos ociosos. Aunque eso es discutible. Recursos ociosos es no utilizados. No utilizados, de tal manera que si los utilizaras, ¿no? Pues llegarías a un mayor nivel de bienestar. ¿Y si tuvieses un excedente muy grande? Un excedente no es un recurso. Un recurso es lo que tú utilizas para producir otra cosa. Entonces, si no estás utilizando tus recursos, no estás llegando al máximo de eficiencia, ¿no? Entonces sería Aquí, la A, cuando ¿no? se dice que una economía es eficiente, sí, la A es discutible. La A es discutible porque además en una economía, en una economía es eficiente. Vamos a ver, eficiente. Eficiente es un concepto relativo. Una economía es más eficiente que otra, una situación es más eficiente que otra, ¿no? Aquí yo creo que aquí la eficiencia, la pregunta, está relacionada con la optimalidad, es decir, máxima eficiencia. En una economía que ha llegado a su máxima eficiencia, no hay recursos ociosos. Incluso eso es discutible, porque en esa economía seguramente hay conceptos de equidad por ahí, ¿no? Las plazas de aparcamiento para los minusválidos, ¿verdad? Ese tipo de situaciones hacen que no todos los recursos se usen eficientemente, pero se hace aposta en aras de la equidad, ¿vale? Luego, la primera quizá no fuera falsa, o sea, no fuera cierta, ¿no? Pero
Vamos a seguir, porque esa pregunta tiene algo más de complicación. A ver. Dice, si una economía es eficiente, entonces es posible hacer que solo unas pocas personas mejoren sin reducir el bienestar económico de las otras. ¿No veis aquí eficiencia? Esto pasa mucho, nos pasará muchas veces en economía. El contexto te está diciendo cuál es el significado de la palabra que se está utilizando en este caso, eficiencia, ¿no? En un contexto economía, por ejemplo, si tú dices economía y economía, bueno, pues son dos palabras iguales, ¿no? Pero dices la economía española, ¿no? Y sabes de lo que estamos hablando. La economía española es ese sistema organizado, ¿verdad? De consumo, producción, distribución, ¿no? Sin embargo, cuando dices, bueno, en economía se dice que el consumo depende de la renta. Estamos hablando de teoría económica. Entonces, depende de la frase, depende del contexto, así la palabra tiene un significado u otro, ¿no? Aquí, por ejemplo, eficiencia, cuando se dice es eficiente, está mal empleado, porque tendríamos que decir es más eficiente o menos eficiente, es un concepto relativo, ¿no? Aquí eficiencia es como si usáramos el término optimalidad. Es óptimo, es el más eficiente. En una economía, digamos, de máxima eficiencia, donde está la máxima eficiencia, no hay recursos ociosos. Esa sería. La otra sería, si una economía es digamos, eficiente máxima, ¿no? Tiene la máxima eficiencia, dice, entonces es posible hacer que solo unas pocas personas mejoren sin reducir el bienestar económico de las otras. Eso sería falso. ¿Sí o no? Porque realmente, si una economía ha llegado a la máxima eficiencia, eso no es posible. Justamente eso no es posible. No es posible mejorar la vida de alguien sin perjudicar a otro. La B es falsa. La B es falsa. La B es falsa o la B es verdadera. Y si una economía es eficiente, no, es eficiente. Es que no existe ese concepto. Una economía no es eficiente. Una economía tú puedes decir que es más eficiente que. ¿Lo entendéis? No se dice eso. Entonces, la única manera de que esa frase tenga sentido es que eficiente sea óptimo. Sea equivalente a óptimo en este sentido, ¿no? Si una economía es óptima, es decir, está en el máximo nivel de eficiencia, óptima está en el máximo nivel de eficiencia, entonces es posible, entonces sería falso, la B. La C. La eficiencia económica existe cuando todas las oportunidades para mejorar de las personas han sido plenamente explotadas. ¿Eso es verdad? ¿No? La eficiencia económica existe o se da, ¿no? O la optimalidad se da, ¿no? Cuando realmente todas las oportunidades de mejora ya han sido explotadas en el comercio, ¿no? Ya nadie, digamos, no se le ocurre a nadie un producto nuevo, una venta nueva, algo que pueda mejorar la vida de él y la vida del otro, de tal manera que aumente conjuntamente, ¿verdad? El bienestar de los dos. Y los mercados suelen conducir a la eficiencia. Los mercados suelen conducir a la eficiencia, eso es cierto. Es cierta la C. Y probablemente es cierta la A. Si nos olvidamos de la equidad. Entonces realmente la B aquí es lo que es falso. La B es falsa porque efectivamente en una economía eficiente, una economía óptima, una economía de máxima eficiencia, no puede darse que tú puedas, aunque sea una persona, puedas mejorar la vida de una persona sin perjudicar a nadie. Si puedes hacerlo, entonces es que no estás en la máxima eficiencia, estás en un nivel un poquito más abajo. Y haciéndolo, mejorando la vida de esa persona sin perjudicar a los demás, bueno, pues has conseguido a lo mejor llegar a la máxima. ¿De acuerdo? Bueno, este sería el examen, un examen de 20 preguntas. Como veis, bueno, pues sin las explicaciones y todo eso,
pues duraría 45 minutos. 45 minutos. Hay unas preguntas que hay que pensar más que otras, pero eso sí, si fallas una, -3. -1. -1 punto. Si aciertas una, 3 puntos. 20 preguntas serían 60 puntos máximos. Se aprueba con 30. Y solo restan 1. Y si fallas, restan 1. Si no la contestas, esa pregunta vale 0. O sea que hay 3 calificaciones de una pregunta. O 3, o -1, o 0. Depende de lo que hagas. Entonces la estrategia es siempre contestar a lo que uno sabe. Y no incurrir en menos unos. A no ser que te la estés jugando, hayas eliminado 2 respuestas y te quedes con 2. Entonces ahí a lo mejor te conviene jugártela al azar. Pero es un 50% de posibilidades de fallar. A medida que el principio se va introduciendo más en la situación económica que nos muestras, es un poco más difícil tomar una decisión que no te haga dudar, ¿sabes? Entonces, a lo que te quería preguntar es que si a la hora de tomar una decisión, la pregunta, debes regirte por los principios o por lo que tú crees que es correcto. No, vamos a ver. Tú debes regirte por tu propio interés. Es decir, estamos hablando aquí, estamos intentando comprender por qué la gente hace lo que hace. Y hay algo que es, la gente es libre, estamos en un libre mercado, sigue su propio interés y, bueno, está sujeta a incentivos, los recursos son escasos, ellos evalúan el coste-oportunidad, ¿sabes? No es que estos principios te ayuden a ti a decidir. Esto no te ayuda a ti a decidir. Te ayuda a comprender por qué esa señorita en un momento determinado decidió lo que sea. Entonces tú dices, esta señorita está decidiendo esto porque tenía un incentivo para hacerlo. Estás utilizando tú los principios para comprender por qué ella actúa como actúa. ¿Entendido? No es algo que te sirva a ti para decidir. Para decidir, a ti te sirve, bueno, pues lo que llamaríamos los economistas, tu función de utilidad. Tú tomas una decisión porque esa decisión te produce más utilidad que otra. Vas buscando tu propio interés. Tu propio interés, el interés viene marcado por tu función de utilidad. Es una especie de función que mide de alguna manera el bienestar que te provocan determinadas cosas. Bueno, nos quedan unos minutos. Este examen os lo colgaré, pero vamos a hacer algún problema más, que están en los apuntes que ya os he colgado. A ver, dice, enumere algunos de los costes de oportunidad de hacer lo siguiente: ir a la universidad en vez de comenzar a trabajar. A ver, algún coste de oportunidad. No tener ingresos monetarios por estar estudiando. Perdón. Falta de ingresos monetarios a cambio de estar estudiando. Eso es tú renuncias a ganar un sueldo. A ganar un sueldo trabajando. Eso es un coste. ¿Algún otro? La experiencia laboral. La experiencia laboral. Muy bien. Renuncias a la experiencia laboral que te da el estar trabajando en vez de estar estudiando. Esa experiencia laboral, en un momento determinado, va a jugar a tu favor porque va a aumentar seguramente tu salario. ¿Vale? ¿Algún otro? El tiempo de estudio. Probablemente el tiempo de estudio.
solo tienes que estudiar en tu casa. No, pero el coste de oportunidad. Claro. Tú ya vas a la universidad, ¿qué es a lo que renuncias? Renuncias a la experiencia, renuncias al sueldo de trabajar, ¿a qué más renuncias? Me refiero que si tú vas a la universidad vas a tener que estudiar en casa. Y si vas a trabajar, no vas a tener que trabajar en casa seguramente. Entonces ahí pierdes tiempo. Yo no lo veo claro. Eso que dices. ¿A qué renuncias? Es que renuncias al tiempo de trabajar. Porque, o al tiempo que tú, por ejemplo, estás en casa. Bueno, el tiempo, pero el tiempo, o sea, el tiempo. No sé, como si el tiempo de trabajar fuera algo realmente valioso versus el tiempo de estudiar. Lo que es valioso es la experiencia que consigues trabajando. Lo que es valioso es el dinero que tú consigues o el sueldo que consigues por ir a trabajar, el tiempo que estés trabajando. Pero lo otro no lo veo. A ver, ¿qué otra cosa podría ser? Por ejemplo, tú cuando vas a estudiar, a lo mejor tienes que gastar un extra, ¿no? No solo en los libros y esto, sino que a lo mejor te tienes que marchar fuera, porque la universidad está fuera de tu provincia, ¿no? No es un dinero extra, ¿no? Ahí, adicional, ¿no? Que podías haber dedicado a otra cosa, ¿no? Pero si el trabajo también puede pasar, ¿no? ¿Eh? También el trabajo puede pasar, o sea... Bueno, sí, también, si tú tuvieras que ir, en vez de ir a trabajar en tu casa, tuvieras que trabajar en otra provincia, pues también te tendrías, efectivamente. Estoy ya un poco forzando el tema, ¿no? Sí, vamos a ver la siguiente. Ver una película en lugar de estudiar para un examen, bueno, eso está claro, ¿no? ¿Qué costes, oportunidad hay en ver una película? Suspender el examen. ¿Cómo? Suspender el examen o no sacar una buena nota. Claro, suspender el examen con lo que eso lleva consigo, ¿no? De retraso en tu graduación, a lo mejor, ¿no? Si es una convocatoria ya, si es la segunda convocatoria, ¿no? O incluso la complicación puede ser mucho más grande si estás en la sexta convocatoria, ¿no? Y te dedicas a ir al cine en vez de prepararte el examen, porque entonces eso te cuesta la carrera. Coger el autobús en lugar del coche. ¿A qué renuncias? Cogiendo el autobús en lugar de ir en coche. Comodidad. Bueno, comodidad. Comodidad, pero... Comodidad, tiempo. ¿No? El autobús a lo mejor te deja a 300 metros de donde vas, el coche coge y lo puedes aparcar al lado de donde vas, ¿no? Tiempo, comunidad, y ahora, pues quizá a lo que renuncias es a coger del coronavirus. Coger el autobús en lugar del coche, ¿no? A lo que renuncias es a coger del coronavirus. Que eso no es un coste de oportunidad, sino un beneficio de oportunidad. No existe eso, el beneficio de oportunidad. Bien, comodidad, el tiempo, ¿no? De espera, en fin. Problema 3. Utiliza el concepto de coste de oportunidad para explicar lo siguiente. Cuando el mercado de trabajo está mal, aumenta el número de personas que se matriculan en universidades. Utiliza el concepto de coste de oportunidad para explicar eso. Más gente renuncia a trabajar y estudia. ¿Cómo? Más gente renuncia a trabajar y a estudiar. Como no hay trabajos, la gente se dedica a estudiar. A ver, por ahí, a ver. ¿Cuál es el coste de oportunidad de estudiar en una situación como la que hay ahora? Pues que vas a tener unos mayores conocimientos y en un futuro es más probable que no encuentres un trabajo. No, el coste de oportunidad. El coste de oportunidad ahora
en esta situación, el coste de oportunidad de elegir universidad. No, ¿Cuál es el coste de oportunidad? estar desempleado. Ganar un sueldo, ¿no? En un trabajo. Ganar un sueldo en un trabajo que probablemente no encontrarás. Luego, el coste de oportunidad es más pequeño, ¿no? El coste de oportunidad ahora de elegir universidad es más pequeño que en las épocas en las que la economía va lanzada y probablemente tú encuentres trabajo inmediatamente, tengas o no tengas estudios, en la construcción poniendo ladrillos y te paguen 4.000 o 5.000 euros al mes por poner ladrillos. ¿Entendéis? En esa época el coste de oportunidad de elegir estudiar es bastante más alto. Estás renunciando a 4.000 euros por poner ladrillos. Ahora, aquí estás renunciando realmente. Ahora no te cogen ni en el PRICA para recolocar productos. ¿Lo entendéis? Ahora el coste de oportunidad ha bajado. Ha bajado el coste de oportunidad de estudiar en la universidad, por lo tanto la gente estudia en la universidad, porque tiene un coste más barato, es a un coste más barato, el coste de oportunidad es más barato, es menor. Y esto no se podría ver a la inversa, como que se pierde gente que está capacitada para trabajar y que se ve obligada a estudiar, por ejemplo. No, a ver, plantea bien el problema. O sea, no, ya, sí. La decisión plantéala bien. Es decir, en estos momentos el problema lo que te está diciendo es muy claro. Dice, cuando el mercado de trabajo está mal, resulta que hay muchas personas que se dedican a matricularse en las universidades que antes, cuando el trabajo está mal, cuando el trabajo estaba bien. Sí, sí. O sea, eso claramente es porque el coste de oportunidad de esas personas ha bajado. Vale. El coste de oportunidad, a lo que renuncias es menor. Renuncias, antes renunciabas a los... Eso está muy claro, ¿no? Renunciabas a los 4.000 euros por poner ladrillos uno encima del otro, ¿verdad? Sí. Y ahora no renuncias a eso porque no tienes esa posibilidad. No se están haciendo casas. Sí, vale. Muy bien. Cuando la economía está en una fase deprimida y los salarios son bajos, aumenta el número de personas que deciden reparar personalmente las cosas que se estropean en casa. Cuando la economía está mal y los salarios son bajos, tú en vez de llamar a un fontanero, arreglas tú la pila de tu lavabo. O sea, la pila de tu casa. ¿Por qué? Porque contratar a un profesional te sale muy caro. O sea, no te compensa, ¿no? No estás utilizando el coste oportunidad. Coste oportunidad, a lo que renuncias. Ah, bueno. A lo que renuncias. Tú vas a dedicar un montón de horas a... Tú vas a dedicar ahora que el trabajo está mal, que no hay trabajo, tú dedicas un montón de horas a reparar la cañería de tu casa. Estás renunciando a tu tiempo libre, ¿no? A tu tiempo libre. Vale. En otras circunstancias, renunciarías a tu tiempo libre, pero claro, cuando hay mucha demanda de trabajo fuera, cuando la economía va como un tiro, esas 5 horas que tú dedicas a arreglar la cañería, podías dedicarlas a aconsejar fiscalmente a una persona, qué sé yo, porque tú eres un asesor fiscal y ganas mucho más la hora, estás especializado en el asesoramiento fiscal y esas horas las cogerías y las dedicarías a tu trabajo porque ganarías más y con ese dinero pagarías a un fontanero que te arreglaría la cañería incluso más barato, ¿no? Porque tiene mucha más maña que tú. Y en vez de dedicarle 5 horas, al fontanero nada más que le dedicaría 1. ¿Entendéis? Sí. Hay que utilizar el concepto de coste de oportunidad. El coste de oportunidad es lo que te cuesta, ¿vale? A lo que renuncias. Renuncias, tú arreglas cañería, renuncias a tus horas arreglando cañería. Y renuncias a tus horas arreglando cañería porque tu coste de oportunidad es muy bajo. Es muy bajo porque no vas a encontrar a un cliente. De esas 10 horas que tú le dedicas a arreglar la cañería, tú no vas a encontrar un cliente porque no lo hay. Entonces tu coste de oportunidad es 0. Dices, mira, pues lo arreglo yo. Y comparado con lo que te cuesta un fontanero, que a lo mejor también ha bajado sus precios, pero aún así, pues te sale mucho más rentable coger y hacerlo tú. En cambio, cuando la época es bollante,
no puedes dedicar 10 horas a arreglar cañerías. Tú dedicas 10 horas a tu trabajo, que es tu especialidad, que seguramente ganes mucho más dinero, y encarga al fontanero que haga las cosas suyas, ¿no? Sí. Hay más parques en las zonas del extrarradio de la ciudad que en el centro. Hay más parques en las zonas del extrarradio de la ciudad que en el centro. ¿Por qué? Se renuncia al tiempo en ir a un parque de las afueras. No. Vamos a ver. ¿Cuáles son las dos opciones que tienes? Parques en el extrarradio y parques en la ciudad. ¿Por qué hay más parques en el extrarradio que en la ciudad? Porque es más barato el suelo. Bueno, entonces ahora empieza a elaborar en coste-oportunidad. ¿Cuál es el coste-oportunidad de construir un parque en el extrarradio? Poner parques en el centro de la ciudad supondría que coste de oportunidad de construir un edificio, por ejemplo. Ah, ahí. Y entonces construir un edificio se supone que te va a dar muchísimo más, digamos, beneficio que, por ejemplo, si estás en el extrarradio, haces un parque y la alternativa es dedicarlo, ese terreno, a, yo qué sé, que corran los conejos, ¿no? Porque no hay demanda para edificios allí. El coste-oportunidad de construir un parque en el extrarradio es muy bajito, mientras que el coste-oportunidad de construir un parque en el centro de la ciudad es muy alto. ¿De acuerdo? Por eso hay más parques en el extrarradio que en el centro de la ciudad. En principio podéis pensar de la manera habitual, pero tenéis que reconducir vuestros pensamientos a los conceptos económicos, que son los que os van a guiar. ¿De acuerdo? Coste-oportunidad, a lo que renuncias, ¿no? Las personas muy ocupadas compran más a menudo en las tiendas 24 horas, aunque tienen precios más altos que en los supermercados. Pues trabajar a costa de ir al supermercado por un precio más barato. ¿Renuncias a qué? A tu tiempo. A trabajar, o sea, a horas laborables, por ejemplo, me refiero, uno de 24 horas está abierto las 24 horas del día, pero un supermercado normal puede cerrar a las 8 o a las 9. Vale. Tu trabajo te requiere estar hasta las 8 o las 9, entonces, ¿cuál es el coste de oportunidad para una persona muy ocupada? Pues trabajar. De ir a un supermercado, El coste de oportunidad de ir a un supermercado que tiene que ir a unos horarios. Renunciar a horas laborables. Exacto, y eso le cuesta mucho dinero porque es un tipo que trabaja en Wall Street y le pagan muchísimo dinero. Y si tiene que irse a las 4 de la tarde a hacer la compra, pues imaginaos ese dinero que va a perder, el dinero que va a perder, ¿no? Entonces prefiere coger y comprar en un 24 horas que a las 2 de la mañana, cuando ha terminado de trabajar, ¿no? Pues coge, va y se compra, pues las botellas de agua a 6 euros, en vez de comprárselas a 1, pero le da igual. El coste de oportunidad para él es muy alto. Para ir a un supermercado, en vez de... el coste de oportunidad es muy alto, ¿no? Para él, ir a un supermercado. En las clases que empiezan antes de las 10 de la mañana hay menos alumnos que en otras. El no madrugar. Ahí, a ver. ¿Cuál es el coste oportunidad que tiene una persona madrugando ir a una clase a las 10 de la mañana? O sea, ¿qué es? O sea, pues para ir a las 10 de la mañana estás renunciando a horas de sueño, ¿no? Horas de sueño, efectivamente. Y las horas de sueño, pues es algo muy valioso. Y por tanto, hay mucha gente que considera que el coste de oportunidad de dormir, ¿no? Es más bajo y prefiere ir a las clases de más tarde. Bueno, pues vamos a acabar aquí ya.
el 4, el 5, el 6, el 7, ¿vale? 4, 5, 6 y 7. Y si queréis nos discutimos el próximo día antes de empezar el nuevo tema. ¿Vale? Pero esos que están en el campus,